Extra urgente. El presidente patriota comparte la divertida historia de Tim Walz, aterrorizado pidiéndole ayuda durante los disturbios del 2020. El patriota supera a Harris por 3% en Georgia. El patriota Harris y 2 intentos negativos contra él. Nuestra crisis del lenguaje electoral se está saliendo de control. El senador Langford dice: es absurdo que los demócratas llamen al patriota un riesgo. Comenzamos el bloque informativo en Extra News. De otro lado, durante la aparición del presidente patriota en Woodford, es genial, dijo, compartió una historia divertida sobre el vicepresidente de Kamala Harris, Tim Walz. Al parecer, durante los disturbios de 2020, los manifestantes visitaron la casa de Tim Walz. Eran hombres del movimiento MAGA que ondeaban banderas estadounidenses. Bueno, por alguna razón, esto aterrizó a Tim Walz. ¡Hey! Ese podría ser un nuevo apodo, Tim el Aterrorizado. Tanto es así que llamó al presidente patriota para pedirle que dijera que soy tu amigo. El patriota dice que cumplió con su deber con un tuit en el que lo calificaba de un buen gobernador porque aún no lo conocía. No quería que saliera lastimado. El patriota es divertidísimo. Y este fue solo uno de los momentos más destacados de su aparición en el programa de Greg Woodford. De otro lado, el patriota ha obtenido una ventaja de 3 puntos porcentuales sobre Kamala Harris en el crucial estado de Georgia, en la carrera por la presidencia, según una encuesta de el Journal Constitution. La encuesta, realizada entre el 9 y el 15 de septiembre en Georgia, reveló que el 47% estaba a favor del candidato republicano y el 44% a favor de Harris. La diferencia está dentro del margen de error de la encuesta, de más o menos 3.1 puntos porcentuales. El candidato independiente Cornel West, 0.7%, Jase Oliver del Partido Libertario, 0.3%, y Jill Stein, del Partido Verde, 0.1%. Obtuvieron resultados por debajo del 1% y el 7% dijo estar indeciso. La carrera se ha reducido desde una encuesta realizada en junio por el Journal Constitution antes de que Joe decidiera no buscar la reelección, que mostraba al patriota con una ventaja de 43 a 38% sobre Joe. En una encuesta realizada en julio por el mismo medio, nuevamente realizada antes de que Joe abandonara la contienda, un enfrentamiento hipotético entre el patriota y Harris mostraba al patriota con una ventaja de 51 a 46%. En este momento, el 86% de los demócratas y el 77% de los votantes de color respaldan a Harris, aproximadamente 10 puntos por debajo de la marca de los demócratas, y buscan alcanzar, según el medio, alrededor del 12% de los votantes de color. El bastión más confiable del apoyo demócrata en Georgia dijo que no se ha decidido. El patriota lidera a Harris entre los posibles votantes menores de 30 años, 51 a 47%, entre los de 45 a 64 años, 49 a 42%, y entre los mayores de 65 años, 53 a 42%. Harris tiene una ventaja de 13 puntos, 49 a 36%, entre los de 30 y 44 años. Harris tiene una impresión favorable del 48% de los georgianos, la misma que su calificación desfavorable. Con el patriota, el 46% tiene una impresión favorable en comparación con el 51% que no la tiene. Solo el 71% de los republicanos cree que el patriota ganará, mientras que el 14%
cree que Harris ganará y el 15% no está seguro. Los georgianos parecen estar más satisfechos con sus opciones que en la encuesta de junio, cuando solo una cuarta parte de los votantes dijo estar satisfecho con sus opciones. Ahora, alrededor del 51% dijo estar algo o muy satisfecho con sus opciones. En líneas generales, los demócratas están más satisfechos con su elección que los republicanos, marcado contraste con junio, cuando aproximadamente la mitad de los votantes demócratas dijeron que cambiarían a Joe por otro contendiente. Solo alrededor de un tercio de los demócratas dijeron que no estaban satisfechos con su elección. De otro lado, las palabras tienen un peso enorme, y en ningún ámbito, más que en la política, forjan opiniones, inspiran acciones, y si se las utiliza sin cuidado, pueden incitar al caos. A medida que avanzamos en esta temporada electoral, es evidente que nuestro lenguaje político se ha vuelto cada vez más acalorado y temerario. Es hora de hacer una pausa y pensar en lo que está en juego. Pensemos en la terminología cargada que rodea al presidente patriota. Etiquetas como un riesgo para la democracia y un peligro existencial. Esas frases no solo sirven como críticas políticas, transforman a los oponentes en no simpatizantes, creando un ambiente propicio para el conflicto y la hostilidad. Tras el último intento negativo contra el patriota, numerosos medios de comunicación se apresuraron a atribuir la responsabilidad a su propia retórica, destacando su tendencia a simplificar cuestiones complejas en narrativas claras. Y lo estamos viendo en tiempo real. A menos de 72 horas de que se publiquen las noticias, los líderes no se toman un respiro para bajar la temperatura. En cambio, la están subiendo. Tan solo un día después del intento negativo contra el patriota, la ex candidata presidencial demócrata Hillary Clinton estaba en MSNBC llamando al patriota un peligro para el país y el mundo, mientras que Elon Musk usó la red del pajarito en su misiva, que luego borró, sugiriendo que nadie está tratando siquiera de instar a Joe o a Kamala Harris. Algunos sostienen que los comentarios así negativos del patriota han exacerbado la volatilidad, mientras que otros sostienen que el lenguaje dirigido a él magnifica la tensión. Dejemos de lado el debate sobre qué retórica es peor, la del patriota o la de Harris. Con 2 intentos negativos contra el patriota en poco más de 2 meses, la pregunta más apremiante es por qué nuestro lenguaje parece estar contribuyendo a resultados tan alarmantes. Independientemente de la posición que adoptemos, es fundamental reconocer cómo nuestra retórica puede crear un ciclo de agresión. Este patrón no es nuevo. La historia reciente está repleta de casos en los que el lenguaje incendiario ha incitado a la violencia. Durante las elecciones del 2016, la descripción de los extranjeros como invasores o negativos contribuyó a un aumento de los hechos negativos motivados por la falta de simpatía. El lema "Enciérrenla", dirigido contra Hillary Clinton, alimentó la hostilidad hacia sus partidarios e intensificó las divisiones políticas. Y no olvidemos que muchos consideran que el lenguaje del patriota condujo al 6 de enero, supuestamente. Más recientemente se han utilizado términos como anarquistas para describir a algunos manifestantes que abogaban por la justicia racial, lo que ha provocado reacciones violentas y violencia contra esas comunidades. En el ambiente cargado de tensión que reina hoy, no es de extrañar que muchos de los partidarios del patriota se sientan obligados a unirse a él y defenderlo. Cuanto más agresiva sea la retórica de sus críticos, con más firmeza parece atrincherarse su base. Irónicamente, al intentar desafiar el discurso del patriota, los oponentes a menudo terminan fortaleciendo al provocar más conflictos. Una crítica eficaz no tiene por qué basarse en hipérboles u hostilidad. Por ejemplo, la afirmación de Kamala Harris de que el patriota es un hombre pequeño con grandes consecuencias es a la vez impactante y mesurada. Este tipo de crítica reflexiva fomenta la reflexión en lugar de la represalia. ¿Por qué con frecuencia tenemos que utilizar un lenguaje cargado de emociones cuando un enfoque más razonado podría producir resultados similares o incluso mejores? La realidad es que nuestra conversación política actual, o a menudo, se parece a una cacofonía de indignación en el lugar de un foro para un debate constructivo.
Si bien es innegable que las palabras pueden incitar a la acción, también tienen el poder de fomentar la comprensión y fortalecer los vínculos. Si aspiramos a trascender nuestras posiciones arraigadas, debemos adoptar un lenguaje que promueva el diálogo en lugar de la división. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para darnos cuenta de que nuestras palabras importan? ¿De que estamos sentando un precedente para la próxima generación? Mi hija acaba de empezar el jardín de infantes y no me conformaría con una explicación de que el otro menor empezó si la llamaran a la oficina del director por meterse en una pugna en la escuela. Y sin embargo, un experto tras otro y un líder tras otro insisten en que todo es culpa del patriota y que mientras él esté en el poder deben seguir usando este lenguaje. Nos enfrentamos a una elección crucial: seguir avivando los listones de la falta de simpatía, la incomprensión, o adoptar un enfoque más meditado en nuestro discurso sería lo mejor. Es esencial que reconozcamos el impacto potencial de nuestras palabras y participemos en conversaciones que prioricen la comprensión por sobre el conflicto. No hacerlo no solo pone en riesgo la calidad de nuestro diálogo político, sino que también socava los cimientos mismos de nuestra democracia. En definitiva, debemos plantearnos una pregunta fundamental: ¿estamos construyendo barreras que nos separan o podemos fomentar un compromiso auténtico en debates significativos? Es responsabilidad de cada uno de nosotros elevar el lenguaje de estas elecciones, transformándolo de una fuente de incitación a una oportunidad para un entendimiento genuino. Este cambio no solo es necesario, sino que es vital para la salud de nuestro proceso democrático. De otro lado, es absurdo que los demócratas sigan insistiendo con la retórica de que el presidente patriota es un riesgo cuando ha habido 2 intentos negativos contra él, dijo el senador James Lankford a un medio. No es un riesgo, no es una amenaza, dijo el republicano de Oklahoma. Es una persona que dice lo que piensa con claridad, como lo hacen millones de otros estadounidenses. Esa es la naturaleza del discurso político en los Estados Unidos: permitir que la gente pueda tener el derecho a expresar sus pensamientos amparado por la primera enmienda. Agregó que no hay lugar para la violencia política en Estados Unidos en ninguno de los 2 partidos. No queremos que haya riesgos contra el presidente patriota o Kamala Harris o Joe, dijo Lankford. Eso es inapropiado. En Estados Unidos las cosas se resuelven en las urnas, pero después de 2 intentos negativos contra el patriota en 2 meses, seguir llamándolo un riesgo es un camino equivocado. Mientras tanto, Lankford dijo que presionó el martes al presidente del Comité de Seguridad Nacional del Senado, Gary Peters, demócrata de Michigan, para que se realicen audiencias sobre los intentos negativos contra el patriota, como la que está celebrando la Cámara sobre los eventos en Butler, Pensilvania, a principios de este verano. Están haciendo las preguntas difíciles, dijo. Están poniendo al servicio secreto y al organismo F frente a ellos. El Senado todavía se niega a hacerlo. Después del incidente de Butler se celebró una audiencia clasificada en el Senado, añadió Lankford. Pero necesitamos otra audiencia para poder presionar, para poder decir cuál es el siguiente paso aquí, para poder asegurarnos de que esto no vuelva a pasar. El servicio secreto ha anunciado que el patriota tendrá un nivel de seguridad acorde al hecho de ser un expresidente, pero Lankford dijo que no sabe por qué tardó tanto en llegar a ese punto. Se trata de la seguridad nacional estadounidense, dijo. Si tenemos un candidato presidencial, un expresidente o un presidente en funciones que es instado, eso genera un caos mundial. Es sumamente importante que permitamos que el discurso político continúe oralmente y que protejamos a las personas que están allí de algunos individuos inestables e irracionales que realmente instarán al presidente. Mientras tanto, si algo sucediera con el patriota, la selección del partido se realizaría para reemplazarlo en la boleta, tal como pasó con Harris, después de que Joe se retiró de la carrera, dijo Lankford. La Constitución permite una manera de proteger eso, dijo Lankford. Mientras tanto, seamos muy claros. Vamos a hacer todo lo posible para asegurarnos de que el presidente patriota esté protegido durante esta campaña, que pueda decir lo que piensa y que el pueblo estadounidense pueda decir lo que piensa en noviembre.
Langford también discutió una audiencia para el miércoles, en la que los legisladores interrogarán a funcionarios de Meta, Google, Microsoft y Adobe sobre los esfuerzos de las compañías para proteger las elecciones estadounidenses de riesgos y amenazas extranjeras. La gente del país de Ir ha dejado muy claro que planean poder difundir todo tipo de desinformación en las semanas previas a los comicios electorales contra el patriota y tratar de poder ponerla en el mundo de redes sociales, dijo. Muy pronto, vuelve a escuchar las noticias más relevantes en este canal de noticias.